Hola, buenas tardes. Mi nombre es Irma Evelia Salcedo Valenzuela. Con gusto comparto contigo este breve espacio participando como ponente en este curso básico de investigación en salud, que tiene la finalidad de mejorar nuestras competencias sobre la búsqueda de información científica. Todos, de alguna manera, sabemos buscar información y lo hacemos habitualmente en Internet. Sin embargo, al tener que realizar un proyecto de investigación, ya sea en el ámbito laboral o académico, necesitaremos dar algunos pasos más allá, más lejos o con mayor profundidad. En el trayecto de nuestras vidas vamos a realizar trabajos, afrontar una labor de aprendizaje activo y acostumbrarnos poco a poco a aprender por nosotros mismos. Las exigencias de calidad y profesionalidad son cada vez mayores y por tanto se hace más necesario el manejo competente de información, el uso inteligente y responsable de la documentación científica. Por tanto, tenemos que mejorar nuestras habilidades preparándonos más. En este curso perfeccionaremos esas destrezas, identificando los diferentes tipos de información científica y de las herramientas de búsqueda existentes, y conoceremos los recursos o contenidos informativos que la Internet y las bibliotecas universitarias ponen en nuestras manos. El esquema de la sesión está programado en 4 bloques. En el primer punto daremos un poco de la introducción al tema, especificaremos cuál es el objetivo de esta clase y vamos a evaluar las diferentes etapas de la búsqueda de información, cerrando con un cuadro de conclusiones. Daremos inicio entonces. Si bien sabemos que en la línea del tiempo se han desarrollado una gran cantidad de fuentes de información, así como el nivel de especialización de la información de importancia para los estudiantes e investigadores. A su vez, en los años 90 nace la generación de bases de datos especializadas en las diferentes áreas del conocimiento. Además, la necesidad de desarrollar habilidades con respecto a la búsqueda de información. En este sentido, en el siglo XXI surge la medicina basada en evidencia, llamada también práctica basada en evidencia, considerando a esta como la integración de la búsqueda de evidencia con la experiencia clínica y la evidencia del paciente, apoyadas por la evidencia documental. Sin embargo, quienes buscan información desearían no invertir mucho tiempo. En otras palabras, se publican anualmente de 2.000 a 4.000 artículos científicos diarios y para poder revisar todas estas producciones científicas se requerirían un aproximado de 19 horas diarias para leerlas. También diversos actores refieren que actualmente el mayor porcentaje de profesionales de las ciencias biomédicas utilizan Google como primera opción de fuente de información. Asimismo, los estudiantes nativos digitales, habilidosos en busca de información validada en Google, en ocasiones los desorienta y se enfrentan al exceso de registros no académicos y pocos confiables. La búsqueda de información es un proceso de carácter global y en el que intervienen una serie de factores interrelacionados entre sí. La finalidad de la búsqueda de información que tenemos fue localizar información y el tipo de fuentes que debemos consultar, llámese estadísticas, libros, artículos de revistas, tesis doctorales y por tanto los recursos que nos permiten acceder a ellas. La búsqueda debe de ser precisa y eficaz. Como competencia en este curso, trataremos de lograr conocer las bases fundamentales sobre la búsqueda de información, analizando nuestra necesidad de información para la adquisición de habilidades que permitan aplicarlas de manera eficaz, legal y moralmente correcta, evidenciando nuestros propios textos o documentos de manera eficiente y crítica. Antes de iniciar una búsqueda, lo que debemos de tener en cuenta son 3 puntos fundamentales.
No existe una metodología de búsqueda ideal, se perfecciona con el uso. Quiere decir un poco de ensayo y error, en base a la experiencia que uno tiene, en base a los recursos con los cuales cuenta y el éxito que tuvo de esa estrategia. No hay una única forma para realizar la búsqueda. Pueden existir posibilidades alternativas, aunque algunas serán más eficientes y exhaustivas que otras. La búsqueda siempre debe responder a una necesidad de información previa, generada por motivos académicos, un trabajo de fin de grado, una tesis doctoral o el desarrollo de un proyecto de investigación para poder liberar o adquirir un conocimiento diferente, o de tipo laboral que también pueden ser requeridos para hacer sus trabajos de investigación. Ahora, ¿cómo vamos a desarrollar esas habilidades o esas destrezas en el punto de búsqueda de información? Bueno, primero vamos a tener que identificar el tipo de usuario que va a tener que utilizar esa información. Si va a ser un estudiante, si va a ser un profesional de la salud o si va a ser un investigador. En el rubro de estudiantes, generalmente los trabajos son de investigación documental de un tema. En el rubro de profesional de enfermería, de profesionales de salud, generalmente ya es una pregunta más clínica especializada en donde hay un interés de hacer un estudio clínico aleatorio o algún proyecto específico de alguna enfermedad, algún síntoma o alguna patología. Y los investigadores, pues obviamente ellos ya se dedican a este tema y ellos sí requieren de una revisión exhaustiva de bibliografías especializadas para poder debatir o presentar sus resultados. Bueno, ahora vamos a pasar a revisar las etapas del proceso de búsqueda. La primera etapa nos habla sobre analizar la situación o el problema que ha generado la búsqueda y definir la misma. Para ello valoraremos 3 pasos. En primer lugar, debemos tener clara la finalidad y los objetivos de la búsqueda. La fundamentación teórica y la actualización científica resultan primordiales en cualquier investigación. Tienes que realizar algún tipo de investigación que requiera de consulta de fuentes estadísticas, documentales o bien ver el enfoque bibliográfico existente. Identificar la línea de investigación establecida en torno al tema y determinar hasta qué punto el tema va a ser novedoso o ya está consolidado o identificar metodologías del trabajo. En segundo lugar, debemos encuadrar la búsqueda en el ámbito científico concreto para diferenciarlo y evitar confusiones y establecer el marco general y a lo que ya conocemos sobre el tema. Antecedentes, novedades o aspectos debajo que se ha considerado la metodología y el análisis de datos. En tercer lugar, tenemos que concretar el punto de vista que se enfocará del tema, ya sea sociológico, de salud, estadístico, medioambiental, educativo, etc. La segunda etapa valoraremos para establecer el nivel y la cobertura de la búsqueda. En primer lugar, debemos establecer el periodo temporal que debe de cubrir la búsqueda, el nivel de actualidad en función de si es un estudio de carácter retrospectivo, por ejemplo, el estado del arte o cómo está la situación del COVID en el país, o si se pretende localizar una información más reciente. En segundo lugar, debemos delimitar la cobertura, que quiere decir que si vamos a ser una ciudad, una localidad, un servicio o una institución de salud. Ligar a esto debemos de tener cuidado con el lenguaje que ocupamos de esos artículos, porque generalmente acordémonos que el idioma de inglés se ha convertido en el idioma científico por excelencia. En tercer lugar, también debemos de seleccionar la tipología documental que deseemos manejar. Si nuestro trabajo de investigación va a ser una monografía, va a ser una tesis, un informe, va a ser una presentación para un congreso, o bien información más específica como biografías, anuarios, específicamente todo lo que vaya a ser relacionado con el trabajo. La tercera etapa hablaremos sobre la selección de fuentes de información que vamos a utilizar. Esta es una de las fases más importantes del proceso de búsqueda. Nos garantiza la recuperación de la información más adecuada a nuestra necesidad de información y estas fuentes varían en función de la disciplina o ámbito de estudio.
Hay algunas de carácter multidisciplinar que recogen información y documentos de todas las materias y otras especializadas en la disciplina o en un conjunto de disciplinas muy próximas. La cuarta etapa nos habla sobre elaborar la estrategia de búsqueda. Esta constituye una serie de operaciones de búsqueda que realizaremos hasta conseguir un resultado satisfactorio, una estrategia de búsqueda que debe ser integrada por una o varias ecuaciones de búsqueda. Antes de hacer esta búsqueda, debemos de tener claro 3 puntos. Escribir la frase que describa lo que quiere buscar, identificar los principales conceptos o ideas que eligen los términos que representen, eliminar conceptos de contenido vago e imprecisos o que resulten poco relevantes o demasiados generales, buscar términos alternativos, sinónimos u otros términos relacionados con el tema y si existe la posibilidad, traducir el término al lenguaje documental que queremos buscar para que nuestro resultado de búsqueda sea un resultado más efectivo. La quinta etapa nos habla sobre ejecutar la búsqueda y valorar los resultados. ¿Qué quiere decir? Debemos revisar los resultados obtenidos y comprobar si son pertinentes, es decir, si se adecúan a tus necesidades de información. Si no, es momento de poder buscar más información en otras plataformas probablemente. La última etapa que habla sobre recuperar y almacenar la información localizada, pues aquí debemos de revisar los resultados obtenidos y comprobar si son pertinentes y si se adecúan a nuestras necesidades. ¿Qué tenemos que tener disponibles para esta etapa? Descargar en un área específica o en un folder todas aquellas referencias bibliográficas que localizamos o los textos completos para que estemos agrupados en un lugar fácil de localizar. Enviarnos toda la información por correo electrónico para que nos quede de respaldo en la nube en un dado caso de que tuviéramos alguna falla con nuestro tipo de almacenamiento, llámese en una laptop, en un USB o lo que tengamos. Crear un perfil personalizado de usuario en el recurso utilizado donde guardar tus búsquedas o tus documentos para la hora de referenciar o de poder citarlos, tenerlos a la mano. ¿Cómo vamos a hacer todas esas etapas? Bueno, de manera conjunta, las bibliotecas especializadas en las ciencias biométricas ofrecen diversos servicios que permiten la identificación de fuentes oportunas en las instituciones que están inmersas. Para ello, esta búsqueda requiere de una técnica y en la técnica de búsqueda son 3 rubros importantes. Seleccionar las palabras claves, que de igual nos van a servir si es un trabajo de investigación que nos vamos a tener que citar las palabras claves para el motor de búsqueda, los campos y modos de búsqueda y los operadores. El éxito de la búsqueda estará determinado en gran parte por la adecuada selección de los términos que utilices en la estrategia de búsqueda y utilizar términos significativos que representen conceptos relevantes y que diferencien los documentos que nos pueden interesar en respecto o en prospecto de otros documentos. Cuando buscamos documentos por las palabras que pueden tener su título, su resumen o un texto completo, estamos utilizando un lenguaje natural y debemos tener en cuenta las distintas formas en que puede representar un concepto. Además de tener en cuenta variedades de género o número, aunque hay recursos de base de datos y portales de revistas electrónicas que automáticamente recuperan tanto el singular como el plural del término seleccionado para la búsqueda. Cuando hablamos del lenguaje natural, aquí está en este cuadro, vamos a tratar de explicarlo para que nos quede un poco más claro. Es importante saber dónde podemos utilizar un tipo de lenguaje u otro y cómo reflejarlo en nuestra estrategia de búsqueda. En esta tabla vamos a ver algunas orientaciones básicas. El lenguaje natural, ¿con qué recursos contamos? Bueno, puede ser una base de datos, un catálogo, una base de datos especializada, portales de revistas electrónicas, recursos de información en Internet. ¿En qué otros campos de búsqueda? Pues vamos a buscar lo que es el título, en un resumen, en un texto completo o en una palabra clave.
Y el lenguaje documental específicamente va a ser en una base de datos que va a ser en base al descriptor o de cualquier campo asimilable. Todos generalmente nosotros, nuestro tipo de lenguaje que utilizamos es el lenguaje natural. Ahora, los modos de búsqueda de información, que era la segunda técnica que utilizábamos, en ese rubro vamos a ver cómo lo vamos a buscar en la cuestión de los motores de búsqueda. Que aquí la diapositiva nos muestra, vamos a buscar en cualquier página web, en este caso está Procast, puede estar Google, puede estar Yahoo, puede estar cualquier otra plataforma. Vamos a buscar el título de lo que nosotros estamos buscando para verlo y de ahí, si no nos arroja un ámbito muy amplio de información, lo podemos acotar en un dado caso agregándole unas palabras claves para que podamos en un dado caso acotar de esos 1000 artículos o 1000 datos que nos va a dar, nos los va a acotar a los datos que nosotros queremos, quedando generalmente en unos 200, 300 según aplique, dependiendo de lo que vayamos a utilizar. En esas acotaciones, que es la búsqueda avanzada, aquí es donde vamos a ver los operadores booleanos, que es la tercera técnica que se utiliza. ¿Qué quiere decir los operadores booleanos? Si se fijan en la diapositiva anterior, en la parte de abajo decía at, or o not. Entonces, el or significa, es el producto de la suma de términos. Si nosotros ponemos diabetes, entonces en esa búsqueda nos va a arrojar esa plataforma, esa búsqueda, todo lo relacionado donde venga escrito la palabra diabetes. Si nosotros le agregamos diabetes en complicaciones, entonces nos va a arrojar todo lo que haya en esa información, en esa plataforma que nos hable sobre la diabetes y sus complicaciones. Pero si también tenemos la opción de ponerle ahí not, entonces si nosotros le ponemos lo que es el diabetes, lo que es la complicación y lo que es infantil o juvenil, entonces la misma plataforma nos va a acotar esa información en donde nos va a dar lo relacionado con la enfermedad que es la diabetes, las complicaciones, pero nos va a excluir todo lo que nos hable en un dado caso de la diabetes infantil o juvenil. Para eso nos sirven los operadores. Ahora bien, ¿en qué plataformas vamos a utilizar nosotros esta información? Bueno, ustedes muy probablemente ya habrán escuchado, porque al nivel que podemos estar ahorita, tanto en el ámbito laboral o académico, en algún momento de nuestra historia ya tuvimos que haber realizado un trabajo, ya sea para entregar o para presentar. Esta es una página muy común, esta plataforma de PubMed. Entonces es una plataforma donde se dan informaciones científicas, biomédicas generalmente, que se pueden utilizar. Esta plataforma nos habla un poco de que nosotros podemos agregar ahí todo lo relacionado o acotarlo con el autor o autor corporativo, si es un libro, especificarlo. Después, siguiendo con el mismo ejemplo que traemos, es diabetes. Agregamos en la parte de búsqueda del cursor, agregamos, si es agregarlo el and, el or o el not, que ya lo vimos anteriormente, y sobre eso nos va, en este caso la búsqueda lo hicimos con el at, agregarlo, y nos da un total de 701,000 artículos por revisar. Entonces, este mismo ejemplo de diabetes, si se fijan que ya le pusimos complicaciones, le agregamos la terminación or, entonces nos da todo lo relacionado con la diabetes, más no con complicaciones, y ahí nos va a decir el número de artículos resultados que hay en esa plataforma. Y sobre eso obviamente vamos a seleccionar los que mayor nos interese, que sabemos que para poder referenciar en un marco teórico o en la discusión de un trabajo de investigación, los artículos originales o científicos no deben de tener un mayor de 5 años de vigencia para que realmente tenga un sustento teórico o científico. Otra plataforma que utilizamos, otro sistema web de búsqueda de información, pues es el Google.
que se maneja igualmente, es un buscador de web que muestra de forma sencilla y concreta, y generalmente yo creo que todos lo conocemos ahorita, hasta los jóvenes de primaria tienen este acceso a este tipo de plataformas. ¿Cómo lo hacemos en Google? Bueno, pues es la misma situación que todo lo que buscamos. Otra plataforma de interés y sobre todo en español también es el ProQuest, que definitivamente es una base de datos multidisciplinaria en textos completos, más grande disponibles hoy en el día en el mercado, y este recurso se permite acceso a 47 bases completas de ProQuest, con una variedad de tipo de contenido de más de 175 temas convenientes a recursos de investigación individual más amplio en el mundo. Pero el funcionamiento sigue siendo el mismo. Buscamos en el cursor y vamos viendo. Otra de las plataformas que tenemos es la de Cielo, que yo creo que es muy conocido. Cielo es una biblioteca científica electrónica en línea, que es un modelo para la publicación electrónica corporativa de revistas científicas en Internet, países en desarrollo y particularmente en América Latina y el Caribe, que tiene la misma función de hacerlo más acotado a la información o al tema que tú buscas en esa plataforma. Ahí está, si quieres en materia de búsqueda, si lo quieres en material del autor, en este caso, por ejemplo, un ejemplo que pusimos cisticercos. Aquí le damos el cisticercos y ahí nos va a arrojar todos los artículos relacionados con la palabra que seleccionamos. Otra base de datos que es la Dialnet, esta contiene artículos científicos en lenguas iberoamericanas, diversos recursos documentales, artículos de revistas, artículos de obras colectivas, libros, actas de congreso, reseñas bibliográficas y tesis doctorales. Esta base de datos está originada en España y lo maneja o la concentra la Universidad de La Rioja. Y aquí es lo mismo, ponemos lo que es en el cursor, la palabra que queremos, le damos buscar y por automático nos va a arrojar todos los trabajos que existen sobre esa palabra que nosotros estamos buscando. La siguiente también plataforma base de datos, que es la World Wide Science. Ese es un portal científico nacional e internacional. Este es multilingüe y proporciona en tiempo real la búsqueda y la traducción de la literatura científica globalmente dispersa. Generalmente maneja lo que es el inglés, el español, el francés, el portugués, el chino. Entonces, toda esta plataforma en eso se dedica. Ahora, la búsqueda es exactamente igual que el otro, el mismo procedimiento. Ponemos la palabra que nosotros estamos buscando y por automático nos va a arrojar. Aquí la diferencia es que ya nos pone la evaluación de ese artículo o de esa información que estamos teniendo. Aquí también podemos crear alertas si hay algún tema en interés que se vaya generando, ponemos nuestro correo electrónico y por automático nos va a mandar cuando se sube una información de lo que queremos, nos manda una alerta para que corroboremos el dato. Dentro de las bibliotecas universitarias que tenemos, pues obviamente están de las más reconocidas aquí en el estado con nosotros, por la Universidad de Xochicalco, que también tiene su biblioteca virtual, en donde nosotros le damos en el acervo digital para seleccionar qué es lo que queremos, una base de datos, una bibliomedia, libros o entrar directamente a las páginas científicas. Ahí seleccionamos, por ejemplo, nosotros seleccionamos el rubro de medicina, acervo digital de medicina, y ahí nos dice las diferentes asociaciones que tienen relacionados a la medicina que podemos buscar. Ahí la diferencia es que obviamente para poder acceder a eso necesitaríamos un usuario y un password con derecho para poder utilizar esta información. Asimismo, la Universidad Autónoma de Baja California también tiene su sistema virtual de la Biblioteca Central, que la funcionalidad es la misma. Vamos a darla en recursos, vamos a buscar lo que nosotros queremos, si va a ser un metabuscador, si va a ser una base de datos, un libro electrónico, etcétera.
en donde después de que nosotros le abrimos ahí a base de datos, nos arroja las principales editoriales que tiene los diferentes tipos de artículos científicos, y ahí en cada uno de esos vamos a tener que seleccionar si, por ejemplo, si queremos entrar a la página de JAMA, si queremos entrar a la página de EBSCO, ahí nos va a pedir lo mismo. Tenemos que tener una clave de usuario y una clave para poder acceder a esa información. Una vez entrado, en este caso, a la página de EBSCO, que utilicé mis credenciales, ponemos la palabra que buscamos, que en este caso, insistimos, cisticercos, lo que podemos poner, y aquí nos agrega el AN en la parte de abajo para una búsqueda avanzada. Sin embargo, también, ahí es donde tenemos que ver, y todos los artículos que están para irlos guardando en un archivo o mandárnoslos por correo electrónico para el respaldo, tenemos la opción de bajarlos generalmente en PDF. La página también de PubMed, vamos a hacer lo mismo, ponemos la misma palabra o la palabra clave que queremos buscar, y va a ser la misma situación, y también podemos crear alertas para que nos lo envíe por correo electrónico o enviarlos en ese momento también, si no tenemos dónde imprimirlo o no tenemos un USB para resguardarlo, mandarlo en ese momento por correo electrónico. Básicamente son las bases de datos o las plataformas más utilizadas. Pero, ¿qué sabemos sobre estas bases de datos? Bueno, hay noticias importantes en la cuestión. Algunas bases de datos que conllevan un costo. Para poder acceder nosotros a ellos necesitamos pagar un servicio, una licencia o un derecho. Pero también hay unas que son gratuitas. Simplemente aquí la única diferencia va a ser dependiendo del tipo de información que queramos y la veracidad de la información es lo que nos va a costar. Ahora, vamos a analizar un poco sobre las bases de datos. En este cuadro vamos a ver el E es una evaluación que le da de excelente, B de bueno y R de regular. ¿Qué quiere decir? En base a su nivel científico o su nivel de agrado o su nivel de información que tiene, es el contenido que vamos a tener. En este caso, por ejemplo, Medline, que es de libre acceso, pero para estudiantes está excelente, para profesionales clínicos sigue siendo excelente. Sin embargo, para el tercer grupo, que son los investigadores, ya la información no saldrá tan excelente. Entonces, si yo fuera un investigador que estoy contratada por CONACYT, muy probablemente esta plataforma o esta base de datos no la utilizaría porque no me va a dar artículos o información que realmente me sirva para mi trabajo de investigación. El ERIC es una plataforma de paga. Para los estudiantes son excelente, para los profesionales clínicos es regular, de hecho ni lo pudieran utilizar, puesto que el tipo de trabajo que presentan ahí son básicamente más en educación, y para el grupo de investigación de esa área especializada también sería una información excelente. Otra base de datos es Cochrane, que ese generalmente también maneja mucha línea de investigación, mucho artículo, mucha productividad científica. Es una plataforma de acceso libre. Para estudiantes es deficiente porque va a tener un nivel de lenguaje muy diferente a lo que un estudiante puede investigar. Para los profesionales clínicos pueden ser de gran referencia para la situación de documentar un marco teórico, y obviamente para el tercer nivel que son de investigadores, en donde requiere una investigación más exhaustiva, más precisa o más especializada, de igual manera no sería lo más recomendable porque no contiene artículos que le puedan favorecer. La Web of Science también es una plataforma, pero esa es de pago, en donde para estudiantes es excelente, para grupos de profesionales clínicos también. Sin embargo, para el tercer grupo, que son los investigadores, no sería una plataforma de uso normal para investigar. El Cielo, que también es una biblioteca en línea, es de acceso libre, para estudiantes y profesorados son excelentes, para profesionales clínicos no tan bueno, y obviamente para los investigadores tampoco. Así sucesivamente podemos ir viendo, por ejemplo, Google Escolar es de plataforma libre, para estudiantes es muy bueno, sin embargo para profesionales y expertos no es tan bueno.
Ahora, ¿de qué depende esta evaluación de datos? Bueno, en el grado de responsabilidad o en el grado y en el nivel de evidencia. Todos generalmente cuando hemos leído un artículo de investigación en donde dice nivel de evidencia 1, 2, 3, en número arábico o en número romano, generalmente es nada más dependiendo de la editorial, el tipo de contexto, cómo va a publicarlo. Generalmente, por ejemplo, en el nivel 1 o el grado A, habla sobre las revisiones sistemáticas de los estudios clínicos o con asignación aleatoria. El pronóstico de las revisiones sistemáticas con homogeneidad y metaanálisis de estudios de cortes concurrentes y la revisión sistemática de estudios de diagnóstico de nivel 1 y en los estudios económicos por revisión sistemática de estudios económicos nivel 1. Así sucesivamente. Aquí, ¿qué podemos investigar? Que el nivel 1 es el nivel de mayor rigurosidad científica. Un nivel 5 realmente esa es una opinión de expertos sin una evaluación crítica explícita o basada en una investigación económica. A menor nivel es mejor calidad científica y a mayor nivel es menor rigurosidad científica. Es lo que generalmente les puedo compartir de ese tipo de situación. Bueno, en resumen, a la hora de realizar una búsqueda de información es imprescindible que sigas una serie de pasos. Primero tenemos que analizar la situación que ha generado la búsqueda, estableciendo su finalidad, concentrándose en el tema y concretando el punto de vista desde lo que vas a enfocarlo. Delimitar el periodo temporal y la cobertura en las que se centrará la búsqueda, así como el lenguaje y el tipo de documentos que vas a buscar. Seleccionar las fuentes de información, elaborar la estrategia de búsqueda, evaluar los resultados de tu búsqueda y volver a replantearla si obtienes un número demasiado reducido o demasiado amplio, almacenar y gestionar correctamente las referencias y los documentos recuperados para evitar en un dado caso que se te extravíen o los pierdas. ¿Qué podemos concluir de esta clase? Bueno, el desarrollo de las habilidades de búsqueda de información tiene mejores resultados cuando están integrados el profesor y los profesionales de las bibliotecas especializadas o los clínicos. La tendencia de una enseñanza controlada en el estudiante conlleva que el alumno sea cada vez más autorregulado o independiente, tomando en cuenta que la búsqueda de información eficaz es la mejor herramienta para el aprendizaje. La búsqueda de información comprende un proceso dinámico en la medida que se desarrollen las habilidades necesarias para garantizar el éxito. En este proceso se obtendrán capacidades como pasar de la información al conocimiento, utilizando la medicina basada en evidencia, indicándonos cuál es el mejor camino a seguir y cuál debemos abandonar. Por lo pronto, eso es todo de mi parte. Espero realmente que esta clase sea de uso y de utilidad para ustedes. Les deseo una linda tarde y un éxito total en todas las actividades académicas o profesionales que ustedes conlleven en relación a la búsqueda de información científica. Buenas tardes, que tengan lindo día. Hasta luego.